La transparencia, quisiera mencionar algunas cuestiones rápidas sobre esto, es un atributo del Estado que guarda un sistema público en su conjunto. No es, en principio, un atributo de una de las partes del sistema o de uno de los actores. Tiene que ser sistémico. Es una conciencia del sistema sobre su propio desempeño que refleja la capacidad de monitorearse, de medirse, de gobernarse, en pocas palabras. Es una muestra de capacidad y disposición para compartir información con actores que son destinatarios de su desempeño y aquellos, insisto, con los cuales interactúa. No debe verse como un derecho abstracto o un mero conjunto de normas de revelación, sino como un componente estratégico de toda política pública que vincula a las instituciones e instrumentos concretos. En cuanto a política pública, es como una especie de código genético reutilizable, que potencia patrones de comportamiento y derechos participativos exigibles y crea foros o cuasi espacios públicos que generan confianza y ayudan en la revisión de políticas públicas. La rendición de cuentas es un proceso todavía más complejo. Refleja el compromiso de construir, revelar, consensar, cumplir con compromisos y planes y programas, utilizar recursos de acuerdo a estándares de eficiencia, efectividad y eficacia, entre otras normas que se reflejan también en la Constitución, atender asuntos de relevancia ciudadana. Es una condición del adecuado funcionamiento de un gobierno que fomenta la democracia, facilita el diálogo y la participación, permite el contrapeso de poderes independientes, asume compromisos programáticos, protege derechos de acuerdo a sus facultades, crea condiciones adecuadas para el desarrollo de las acciones particulares y exige, por supuesto, el desarrollo de competencias públicas. Conlleva, por todo lo anterior, la revelación de información, como dicen algunos autores, las cuentas y los cuentos, no solo los números, sino las historias y las lógicas que están detrás de los números, el grado de cumplimiento de responsabilidades, funcionamiento de las políticas públicas y sobre todo los dilemas que están asociados con las evaluaciones de política pública. El contexto de transparencia, al final de cuentas, debe ser hacer efectivo todos los controles del poder público. Implica los controles interorgánicos dentro de las distintas áreas de la administración pública, pero también los intraorgánicos entre distintos poderes y niveles de gobierno y, por supuesto, los controles que ejercen los propios ciudadanos. Por eso es un proceso que se define en términos sistémicos y por eso la transparencia no puede entenderse sino como un atributo de un sistema en su conjunto. Esto implica las normas de participación ciudadana, las reglas de contabilidad pública, son particularmente importantes ahora en nuestro país, el sistema de información con indicadores de desempeño, las normas orgánicas que rigen la acción de los distintos actores dentro de la actividad pública, la evaluación, el proceso de evaluación de políticas públicas y su transferencia a la sociedad de los datos encontrados, la independencia de la auditoría, la operación de los sistemas nacionales y estatales que ya mencionaba y el contrapeso eficaz de poderes para la toma de decisiones críticas en presupuestos, en niveles de deuda, en procesos de desafuero, en la integración de expedientes que nos llevan al análisis y a la operación de controversias constitucionales. Buena parte del aparato constitucional y de los derechos se sustenta a partir de procesos de transparencia y rendición de cuentas. En nuestro país, por supuesto, tenemos una gran cantidad de facultades concurrentes que involucran a los tres órdenes de gobierno. Lo listo simplemente aquí de manera iniciativa. Notarán ustedes rápidamente que buena parte del presupuesto que ejerce cualquiera de los órdenes de gobierno está en buena medida condicionado por la operación de facultades concurrentes que deben hacerse transparentes de manera sistémica. Quiero hacer algunos comentarios muy rápidos sobre la manera en que ha evolucionado este derecho en México. Tenemos la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor en 2002. No me detengo a hablar sobre ella. Tenemos también las reformas del artículo 6 constitucional que se hicieron en 2007 y que nos han dejado en un estado de inconstitucionalidad en lo que se refiere a la rendición de cuentas y la transparencia de la información pública en la abrumadora mayoría de los municipios de nuestro país.
Esto es un tema muy importante porque, como decíamos, limita la posibilidad de funcionamiento sistémico de muchos de los aspectos que consideran centrales la Constitución de México, y por eso son consideradas como facultades concurrentes. Quisiera mencionar algunos datos sobre la evaluación del rendimiento de cuentas a nivel municipal. Quisiera enfocar de manera muy rápida en un estudio que hicimos aquí, varios coautores, su servidor, sobre el desempeño municipal y el cumplimiento de las reglas de regulación. Tenemos que en nuestro país 67% de los municipios no contaban con funciones de transparencia en 2009. 73% no tenían áreas administrativas con atribuciones para desarrollar estadísticas. 48% no disponían ni siquiera de un sitio de internet. El restante, 52%, 45%, solamente 45% actualizaban su sitio de internet con una frecuencia mensual o menor, y solo el 18% de los municipios contaban con un sitio que expresamente reflejara la información de transparencia. El mapeo que realizamos, básicamente, no me quiero detener resultados, está a la disposición de ustedes, nos confirma disparidades muy grandes entre municipios y en general en nuestro país un incumplimiento sistemático de las disposiciones constitucionales, que son derechos que tienen que ver con la actividad propia de los funcionarios, pero sobre todo también de la relación de estos con el ciudadano. En un árbol de problemas y un árbol de solución que integramos para integrar este tipo de propuestas de política pública, no quisiera detener, pero sí quisiera mencionar algunas de las propuestas que surgen de la revisión de la literatura y del propio análisis que realizamos sobre municipios en nuestro país. Las propuestas de acciones de política pública empiezan con definir indicadores críticos para el desempeño. Aquí hay una esperanza importante en la Ley General de Contabilidad Pública, de Contabilidad Gubernamental, que esperemos defina de una vez por todas los objetivos de revelación concretos y defina un conjunto de indicadores que puedan ser seguidos por todos los actores. Existe también una recomendación de promover una ley reglamentaria del artículo 115 constitucional que le dé un sustento finalmente sólido a esta responsabilidad específica. Si no sucede a nivel de ley reglamentaria, que pueda adecuarse a través de las normas orgánicas de los distintos estados de la República. Es importante también reforzar el Sistema Nacional de Indicadores Municipales y promover leyes estatales de planeación, fiscalización y transparencia que incluyan de manera expresa el aspecto de los indicadores de desempeño. Se busca también y se recomienda fortalecer los mecanismos de evaluación de políticas públicas como parte de las responsabilidades centrales de los municipios. Actualizar los instrumentos de autoevaluación y desarrollo, una nueva generación de instrumentos como los que ha incorporado INAFET, y por qué no los emergentes procesos como certificación ISOs para municipios, y reforzar el sistema nacional municipal que conduce también el INEGI. En cuanto a la promoción y adopción rápida de prácticas, reglamentos y sistemas en los municipios, que puede ayudar a cerrar la brecha en la regulación, en el reporte, en los indicadores municipales, es importante no solo reforzar el marco orgánico y reglamentario, sino también buscar que el proceso de presupuestación y de evaluación se haga en términos de indicadores. Para esto es importante también reforzar los mecanismos de coordinación fiscal, tanto federales como estatales, para que se vinculen el cumplimiento de indicadores específicos. Esta parte presupuestal, orgánica y de deuda, cuando se integran a través de un tema de indicadores, puede reforzar de manera sistemática los términos de la transparencia y la revelación de información a nivel municipal. Las acciones para acelerar la transferencia de mejores prácticas implican también la subcontratación de servicios, las normas generales de subcontratación de servicios y la habilitación de actores como manobras para poder llevar contabilidad pública en algunos municipios, sobre todo municipios pequeños en nuestro país.
En términos de las acciones para establecer incentivos y facilitar la alineación, es importante reforzar, por un lado, la fiscalización superior. El caso de Nuevo León es un caso triste de debilidad en la capacidad de fiscalización dentro del Estado. Esperamos que en las próximas semanas se puedan incorporar, inclusive al final de esta semana, cuando se restablezca el periodo ordinario de sesiones del Congreso, puedan establecerse finalmente normas adecuadas para la fiscalización en nuestro Estado. Se necesita también, en este sentido, reforzar normas para los institutos de transparencia y acceso a la información pública en términos de la definición y evaluación de los indicadores de desempeño. Se requiere, y es una recomendación para muchos estados de la República, dar facultades al instituto y las agencias, entidades de protección de derechos humanos en los estados para que puedan salvaguardar de manera más eficaz el derecho a la información como uno de los derechos básicos para la Constitución ciudadana. Y por supuesto, de manera muy importante, el fortalecimiento de normas de participación ciudadana en todos los estados. Quisiera terminar recordando el planteamiento central de este estudio que tengo el gusto de reportar el día de hoy para ustedes. Es precisamente que la construcción de la transparencia es sistémica. Y en ese sentido, es muy importante que se dé la integración transversal de la información y que se logre homologar estándares para revelar información entre los distintos actores del municipio. Por mi parte, reitero la bienvenida a todos ustedes y felicito de manera muy enfática al municipio de San Pedro Garza García por celebrar ya en estos momentos la sexta semana de transparencia. Es una tradición ya importante, no solo dentro del municipio, sino en la comunidad del Estado de Nuevo León. Gracias a todos y